Bienvenidos a una nueva inmersión a fondo. Hoy tenemos por delante un viaje verdaderamente fascinante hacia uno de los enigmas más impenetrables del siglo XX. Hola. Sí, es un privilegio absoluto estar aquí para diseccionar un caso de esta magnitud. Y el objetivo de este análisis, para quienes nos escuchan, es examinar de forma muy meticulosa un conjunto de notas, registros históricos, diarios de la época y, por supuesto, documentos oficiales sobre un misterio marítimo que de verdad desafía toda lógica. Totalmente. Y la misión que tenemos es muy clara. Hay que separar los hechos documentados de la ficción popular. Exacto. Desgranar paso a paso lo que realmente sabemos y comprender por qué este suceso sigue generando debates tan acalorados más de 100 años después. Para quienes buscan respuestas racionales en los rincones más opacos de la historia, pues este es el análisis adecuado. Y es que el entorno geográfico por sí solo ya establece un tono casi literario, aunque estemos hablando de pura realidad histórica. Es de película. Sí, o sea, nos situamos en el extremo más remoto del oeste de Escocia, en las Islas Flannan. Madre mía, menuda zona. Un archipiélago deshabitado que es, esencialmente, un conjunto de rocas muy afiladas que emergen del Océano Atlántico. Es un lugar donde el mar no simplemente baña la costa, sino que embiste con una fuerza destructiva contra acantilados de granito negro. Acantilados inmensos, además. Exacto. El viento en esa zona alcanza velocidades feroces, y el clima es implacable. Y en el centro de este entorno tan hostil, coronando la roca más grande que se conoce como Eilean Mor, se erige el faro en el que vamos a centrar toda nuestra atención hoy. Resulta sobrecogedor pensar en la hostilidad de ese paisaje. Hoy en día, fíjate, ese faro es una pieza de ingeniería completamente automatizada. Claro, funciona solo. Funciona de manera autónoma, sin necesidad de intervención humana constante. Pero para entender la verdadera dimensión de este misterio, hay que hacer un ejercicio de memoria histórica y retroceder hasta el mes de diciembre del año 1900. Eso es fundamental. Hay que situarse en una época donde las máquinas necesitaban el pulso y el sudor de hombres de carne y hueso. Hombres que vivían rodeados por un océano furioso, con la única y vital misión de mantener viva esa luz de advertencia. Ese contexto histórico es absolutamente crucial para nuestra inmersión. En el año 1900, los faros no eran una simple ayuda visual secundaria o un monumento pintoresco. Eran infraestructuras críticas. Vitales para la economía y la supervivencia. Eso es. La tecnología de navegación a bordo de los barcos era muy rudimentaria comparada con el GPS actual. Dependían de la brújula, las estrellas y, sobre todo, de los faros. Claro. Esos edificios eran la única línea de defensa entre la supervivencia y el naufragio seguro para miles de toneladas de comercio marítimo. Las zonas costeras de Escocia son descritas en los manuales de navegación de la época como las aguas más traicioneras del mundo occidental. Es que un faro que se apagara en mitad de la noche no suponía un contratiempo menor. Era una sentencia de muerte, casi instantánea para cualquier navío que se acercara a esas rocas devoradoras de cascos de madera y acero. Bueno, creo que lo mejor es desgranar esto desde el principio, porque es fundamental poner rostro a los verdaderos protagonistas de esta historia. Sí, no eran simples nombres en un papel. Exacto. A menudo, cuando un caso carece de respuestas, la cultura popular tiende a mitificar a las personas involucradas, convirtiéndolas en arquetipos. Sin embargo, los expedientes laborales y las notas del superintendente de la época revelan que eran hombres muy terrenales, Trabajadores muy experimentados. que conocían su oficio a la perfección. Teníamos a James Ducat, el guarda principal, un hombre viudo con más de 20 años de experiencia, conocido en los registros por su carácter meticuloso y devoto. El líder perfecto para ese entorno. Y a su lado estaba Thomas Marshall, un guarda más joven, recién casado, del que se sabe que escribía poemas y mantenía correspondencia regular con su esposa. Un perfil más sensible, digamos. Sí. Y completando el grupo estaba Donald MacArthur, que en realidad era un guarda suplente, célebre entre sus compañeros por su imponente fuerza física y su temple ante las adversidades. Es un perfil grupal que denota estabilidad y muchísima profesionalidad. No eran novatos asustadizos ni mucho menos, sino veteranos curtidos en un trabajo que exigía una resistencia psicológica extrema. Totalmente. El sistema de trabajo en Eilean Mor estaba diseñado precisamente para mitigar el agotamiento.
Operaban contornos rotativos donde por norma general 2 hombres permanecían en el faro realizando las labores de mantenimiento diario. Que eran muy duras, por cierto. Durísimas. Incluían limpiar las ópticas, acarrear el pesado aceite y vigilar la linterna, mientras un tercer hombre descansaba en tierra firme en la costa escocesa. Pero aquí hay un detalle importante. Sí, los documentos administrativos señalan una anomalía operativa clave. Aquel mes de diciembre, los 3 hombres se encontraban juntos en el faro. Eso significa que compartían el aislamiento más absoluto que se pueda concebir. Hoy, en plena era de la información, resulta casi imposible empatizar con ese nivel de incomunicación. Es impensable hoy en día. Estaban confinados en una pequeña torre de piedra a más de 32 kilómetros del puerto más cercano. En 1900, en ese peñasco, no existía el teléfono. Nada. No había telégrafo. No había radio. Su única compañía era el estruendo de las olas chocando contra el granito, el graznido de las aves marinas y un silencio denso en el interior de la torre. Esa lejanía y esa falta de comunicación inmediata son el caldo de cultivo donde este misterio empieza a tomar forma. La cronología oficial de los hechos arranca el 15 de diciembre de 1900. Una fecha clave. Los registros del puerto indican que un barco de vapor, el Archer, pasaba por la zona durante la noche, y su tripulación notó algo que hizo saltar todas las alarmas. Que no había luz. Exacto. El faro de Elea Moore estaba completamente a oscuras. No había ningún destello cruzando la niebla. Es una señal de emergencia silenciosa pero definitiva. Y lo más frustrante de leer en los informes es que, debido a las pésimas condiciones meteorológicas que se desataron en los días posteriores, los barcos de asistencia no pudieron acercarse al peñasco. El clima jugó en su contra. La incomunicación retrasó cualquier acción. No es hasta el día 26 de diciembre, fíjate, 11 días después de que se avistaba el faro apagado, cuando el barco oficial de relevo y rescate, el Hesperus, logra finalmente sortear el oleaje y atracar en la isla. Y el desembarco del Hesperus marca el momento exacto en el que la investigación pasa de la sospecha a la estupefacción total. Porque lo que encuentran no tiene sentido. Ninguno. Quienes llegaron en ese barco lo hicieron bajo la premisa lógica de encontrar una crisis médica, quizás un brote de enfermedad que hubiera incapacitado a los 3 hombres. O una avería. O tal vez una avería mecánica catastrófica en el mecanismo de la linterna. Lo que jamás esperaron encontrar al subir los más de 160 escalones tallados en la roca hasta la base del faro fue un escenario de abandono absoluto. La descripción minuciosa que hace el capitán del Hesperus en su informe oficial parece el inicio de un rompecabezas diseñado para frustrar a cualquiera. Los detalles son profundamente desconcertantes. Pon los ejemplos porque son tremendos. Para empezar, encuentran la gran puerta exterior del faro abierta de par en par. Hay que entender que en las normativas del servicio de faros de la época, dejar esa pesada puerta abierta no era un simple despiste. Era impensable. Era una de las infracciones más graves del protocolo de seguridad, algo absolutamente inaceptable para un guarda principal tan estricto como James Ducat. Desde luego. Y al adentrarse en la torre, se dan cuenta de que todos los relojes de pared del faro se habían detenido exactamente a la misma hora, a las 3:45. Lo fascinante aquí es cómo los elementos más cotidianos pueden convertirse en los testimonios más perturbadores de una interrupción abrupta. Es que te congela la sangre. El interior del faro no presentaba señales de caos deliberado, sino más bien la estampa de una normalidad que había sido congelada en el tiempo de un segundo para otro. Es una imagen muy gráfica. Los inspectores anotaron que las camas en los dormitorios estaban perfectamente hechas, lo que descarta de inmediato la idea de que fueran arrancados de su descanso en mitad de la noche. Claro, no estaban durmiendo. Pero al llegar a Makojima, el misterio se densifica. La mesa estaba meticulosamente puesta para la comida. Había platos limpios dispuestos frente a las sillas, una olla con estofado o sopa que ya estaba completamente fría y raciones de pan que seguían allí, sin un solo mordisco. Es la evidencia física de 3 hombres que estaban a escasos instantes de sentarse a comer. Literalmente a punto de comer. Y en medio de esa escena tan doméstica, el informe del superintendente destaca un detalle de vital importancia para reconstruir lo que pasó. Una de las sillas junto a la mesa estaba volcada en el suelo. Un detalle crucial. En el contexto de una mesa preparada y comida sin tocar, una silla caída sugiere invariablemente un movimiento brusco, un salto urgente. Alguien se levantó con una prisa tan extrema y violenta que empujó el asiento hacia atrás sin detenerse. Algo tuvo que asustarles o llamar su atención de golpe. Esa prisa se corrobora con otro hallazgo en el guardarropa del faro.
Al revisar los pesados equipos para la lluvia, descubrieron que faltaban un impermeable y unas botas de agua gruesas. Pero a ver, aquí es donde la escena empieza a entrar en conflicto consigo misma. Sí, aquí llega la contradicción. Si repasamos el inventario, falta ropa de lluvia, lo cual sugiere que al menos uno o dos de ellos salieron al exterior bajo un clima adverso y con extrema urgencia. Exacto. Sin embargo, el informe señala expresamente que revisaron los sistemas de anclaje de seguridad. Estas eran unas cuerdas muy gruesas, diseñadas para atarse a argollas de hierro clavadas en la roca, que eran indispensables para evitar que las ráfagas de viento o el oleaje arrastraran a un hombre al vacío. Vitales para salir ahí fuera. Pues bien, esas cuerdas de salvamento estaban completamente secas, perfectamente enrolladas y en su sitio. Y el pequeño bote de emergencia del faro tampoco había sido tocado. Esa es la gran paradoja física de este caso, y representa una duda lógica casi insalvable para los analistas. Es que no tiene sentido. ¿Qué circunstancia podría ser tan extraordinariamente apremiante como para que estos profesionales decidieran abandonar la seguridad de unos muros de piedra de casi 1 metro de grosor, dejando la puerta abierta y el faro a oscuras en pleno invierno, pero prescindiendo de la principal herramienta de supervivencia que garantizaba no caer al mar? Es incomprensible. Es una acción suicida que va en contra del instinto de conservación humano y de décadas de férreo entrenamiento marítimo. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque ante la ausencia de los hombres y la falta de huellas en las rocas de granito duro, los investigadores centraron su atención en el único documento escrito hallado sobre la mesa. El diario. El diario de bitácora del faro. Es el registro oficial donde el guarda principal debía anotar las novedades del clima y el funcionamiento del equipo. El informe forense recoge que la última entrada completa correspondía al 12 de diciembre. 3 días antes. 3 días antes de que el barco Archard notificara que la luz estaba apagada. Ese diario es, con toda probabilidad, la pieza documental más desconcertante de toda la investigación, precisamente por lo que revela el análisis comparativo posterior. Fíjate lo que ponía. La anotación del 12 de diciembre, redactada por Ducat, decía, textualmente, tormenta fuerte, oleaje alto. Todo bien. Parece muy normal. A simple vista podría parecer una anotación rutinaria en una zona propensa a temporales, pero cuando la Junta de Investigación cruzó esa información con los registros meteorológicos oficiales de la Marina y de los observatorios terrestres más cercanos, el resultado fue demoledor. Los datos climáticos contradecían al diario de bitácora. Por completo. Las mediciones oficiales y los reportes de otras embarcaciones en esa misma latitud, durante el 12 de diciembre, concluyen que no hubo ninguna tormenta. Nada de nada. Ninguna borrasca severa. De hecho, los datos meteorológicos indican un sistema de altas presiones que mantenía el mar en una calma inusual para esa época del año. Resulta dificilísimo de procesar. 3 guardafaros experimentados dejan constancia oficial, por escrito, de una tormenta violenta y un oleaje peligroso en un día donde el mar era prácticamente un espejo. ¿Es una locura? ¿Cómo se explica esa discrepancia astronómica entre el documento y la realidad meteorológica? Esa desconexión abre un abanico de especulaciones muy profundas sobre el estado mental y psicológico de los ocupantes del faro. Si el mundo exterior permanecía en calma, la pregunta ineludible es si esa tormenta fuerte se estaba librando únicamente en el interior de sus mentes. Una paranoia compartida. Hay corrientes de estudio que sugieran que el encierro continuado, la monotonía y la falta de estímulos externos podrían haber provocado un episodio de psicosis o alucinación colectiva. Es una posibilidad, claro. Otra vertiente analítica plantea la posibilidad de que esa anotación fuese un intento rudimentario de crear un código. Un código secreto. Una forma de encriptar una advertencia sobre una amenaza real, un evento o una situación en la isla, que por algún motivo que desconocemos no se atrevían o no podían plasmar con palabras explícitas en un documento oficial. Ese cierre afirmando todo bien, tras describir una furia climática inexistente, añade una capa de disonancia cognitiva muy difícil de ignorar. Totalmente. Ante un callejón sin salida compuesto por una puerta abierta, relojes parados, cuerdas secas y una tormenta fantasma, es inevitable que surjan intentos de dar explicación a lo inexplicable. Es la naturaleza humana, necesitamos respuestas. Los historiadores y expertos navales han debatido incansablemente basándose en los documentos rescatados, formulando diversas teorías. Vamos a analizar las más prominentes con rigor. Me parece perfecto. La primera de ellas
y quizá la más repetida en las crónicas de la época, es la teoría de la ola gigante, también conocida como ola rebelde. Muy temidas por los marineros. La hipótesis sugiere que, mientras inspeccionaban alguna grieta o daño en las partes bajas de la isla, un muro de agua de proporciones descomunales, superior a los 30 metros, se alzó repentinamente y los barrió del mapa en cuestión de segundos. Es una explicación que resulta atractiva, porque se apoya en el poder devastador y ciego de la naturaleza escocesa. Las olas gigantes son un fenómeno oceanográfico real y documentado. Sí, ocurren de verdad. No obstante, al someter esta teoría a la física del escenario, surgen grietas insalvables. Si una masa de agua de miles de toneladas impacta con la energía suficiente para arrancar a 3 hombres de las rocas, la devastación en el entorno habría sido colosal. Lo habría destrozado todo. Pero el informe de los rescatistas del Hesperus detalla que las pesadas cajas de suministros situadas cerca del embarcadero estaban intactas. Las barandillas de hierro no estaban torcidas. No había restos de algas marinas en cotas altas, ni escombros diseminados. Y hay otro detalle en contra. Y el argumento más contundente en contra, claro. La puerta exterior del faro estaba abierta desde el interior. El agua no gira al picaporte. Tira de una puerta blindada hacia adentro y luego se retira sin dejar un centímetro de agua estancada en el recibidor. Esa falta de daños estructurales invalida prácticamente la idea del impacto brutal. Pasemos entonces a la segunda teoría, que deja de lado a la naturaleza y apunta a la intervención humana externa. ¿Piratas o algo así? Un acto de piratería, un secuestro o un asalto perpetrado por una embarcación extranjera que llegó hasta el peñasco con fines desconocidos. Esta hipótesis puede ser descartada casi con total seguridad basándonos en la geopolítica y los registros de la época. Es muy poco probable. A finales del año 1900, el Imperio Británico ejercía un control naval hegemónico. Las rutas marítimas alrededor de Escocia, y particularmente las adyacentes a infraestructuras críticas como Ilean Moor, estaban bajo la vigilancia constante de la Marina Real Británica. Claro, no se les escapaba nada. Planificar y ejecutar el secuestro de 3 guardafaros en un escollo rocoso rodeado de arrecifes mortales habría exigido una logística compleja y tiempo de anclaje. Los archivos del almirantazgo son categóricos. No se registró ninguna incursión, avistamiento o actividad de naves no identificadas o pabellones extranjeros en esa zona de patrulla durante todo el mes de diciembre. Descartada la amenaza exterior y la fuerza de la naturaleza, la tercera gran teoría nos obliga a mirar hacia el interior, hacia la psicología humana bajo presión. Esta es la que más morbo genera. Hablamos de la posibilidad de un estallido de violencia interna, un motín a pequeña escala o un episodio de locura transitoria causado por la claustrofobia. Alguien podría preguntarse si es concebible que la tensión acumulada derivara en una disputa letal donde uno de ellos acabara con los demás y luego se deshiciera de las pruebas antes de sucumbir él mismo. Es un enfoque recurrente en la criminología de espacios confinados, conocido popularmente como fiebre de la cabaña. Sin embargo, el análisis del material epistolar echa por tierra esta narrativa de hostilidad. Las cartas demostraban lo contrario. Los investigadores recuperaron cartas enviadas y recibidas, así como las notas del propio Ducat sobre el desempeño de sus compañeros. La lingüística forense de estos textos muestra un tono de respeto mutuo, profesionalidad y profunda camaradería. Se llevaban bien, básicamente. No existían quejas formales de insubordinación ni indicios de roces personales. Además, la inspección ocular del faro fue minuciosa. No se halló ni una sola gota de sangre, ni marcas de forcejeo en las paredes, ni armas improvisadas. Solo la silla. La silla volcada es la única anomalía cinética, y esto indica urgencia, el acto reflejo de salir corriendo, no necesariamente un forcejeo violento. Y cuando la ciencia forense, la oceanografía y los registros militares fracasan en aportar una solución, es muy comprensible que se abra la puerta a la cuarta teoría, impulsada por las creencias locales. El folclore. En las crónicas históricas se menciona cómo las comunidades cercanas empezaron a tejer explicaciones basadas en el folclore gaélico. Se hablaba de maldiciones ligadas a santuarios antiguos en la isla, Sí, sirenas y demás. de espíritus del mar conocidos en la mitología celta o de criaturas místicas capaces de engañar a los hombres para atraerlos a las profundidades. Desde el punto de vista sociológico, la aparición de elementos sobrenaturales es el mecanismo de defensa clásico de las sociedades cuando se enfrentan a la frustración de un misterio irresoluble. El mito llena el vacío que deja la falta de pruebas.
Es una forma de darle sentido. Es un fenómeno cultural digno de estudio, pero en el ámbito de la investigación rigurosa, nuestra responsabilidad es anclarnos exclusivamente a los hechos empíricos. Totalmente de acuerdo. Relojes detenidos mecánicamente, cuerdas que no fueron utilizadas y un diario de bitácora que contradice la meteorología oficial. Nuestro campo de trabajo es lo tangible. Por muy reconfortante que resulte para algunos, abrazar las respuestas esotéricas. Es una postura esencial para no perder la objetividad en este análisis. Y esto nos conduce a la quinta teoría, la que la mayoría de los informes oficiales e historiadores modernos consideran la más plausible, aunque no esté exenta de problemas. La teoría del accidente encadenado. El escenario propuesto es una combinación de factores fatales. Según esta reconstrucción, un evento inesperado pero muy mundano, quizá un equipo que se soltó cerca del embarcadero, obligó a Ducat y Marshall a salir apresuradamente con sus equipos de lluvia. Para asegurar las cajas o algo así. Y nivel del mar. Y ojo, no una ola gigante, sino un golpe de mar fuerte. Los arrastra. El tercer hombre, MacArthur, que estaba a punto de comer, observa la tragedia desde la ventana o acude tras escuchar los gritos. Y entra en pánico. Al darse cuenta de que sus compañeros han sido engullidos, entra en un estado de pánico incontrolable. En un acto de desesperación absoluta y shock psicológico, salta de la silla, olvida los protocolos, corre hacia el exterior sin abrigo ni cuerdas, y en su intento irracional de ayudar, o consumido por el terror del aislamiento inminente, también resbala o se lanza a las aguas heladas. Esta cadena de eventos tiene la virtud de encajar varios de los cabos sueltos de la escena forense. Explica la distribución del equipo de lluvia ausente frente a las cuerdas intactas. Da sentido a la silla volcada, claro. Por la reacción súbita de MacArthur, sí. Y justifica que la pesada puerta exterior quedará abierta, fruto de una huida desenfrenada donde cerrar a sus espaldas será la menor de las prioridades. Es un relato lógicamente secuencial. Pero tiene un fallo. La honestidad intelectual exige señalar su enorme fisura. La total y absoluta ausencia de restos humanos o materiales. Nada, ni una pista. Si tres hombres adultos con ropas pesadas caen al mar en una costa escarpada rodeada de arrecifes, la dinámica de corrientes y la orografía del granito hacen estadísticamente casi imposible que ni un solo botón, ni un trozo de tela, ni un cuerpo quede atrapado en las oquedades o varado en las rocas aledañas en las semanas posteriores. Es que el mar suele devolver cosas. No encontrar absolutamente nada es una anomalía estadística que mantiene esta explicación en el frágil terreno de la conjetura. Entonces, ¿qué significa todo esto? Nos enfrentamos a un rompecabezas